Salmo 126. Salmo 126. Versículo número 5. 126, 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer solo un versículo. Dice así la palabra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta noche, porque nos has sido propicio. Señor, aquí estamos no porque tengamos todo lo que necesitamos, aquí estamos no porque hemos resuelto todo problema, todo conflicto. Señor, aquí estamos sabiendo que aún permanece la enfermedad, el malestar, la situación difícil en nuestra alma. Pero el hecho de que estemos aquí, tú nos has sido propicio. Señor, háblanos, enséñanos, bendícenos. Cumple el propósito por el cual envías tu palabra. Y oro para que tu palabra pueda hallar cabida en el corazón de nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús, oramos por los que están con nosotros conectados y por aquellos que recibirán esta palabra. Desde ya oramos con mucha anticipación de que los bendigas. Bendice también nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país y los que están en peligro en nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden, por favor, hermanos, sentarse. El salmo es un salmo muy precioso. El tema para esta noche son las palabras de un gran siervo de Dios contemporáneo, aunque sea de 1 o 2 siglos atrás. Y él mencionó esto, le llamó a esto la oración líquida, así le llamó, la oración líquida. Y este hombre es Spurgeon, Charles Spurgeon, así se llama él, inglés. Y me llamó mucho la atención, la oración líquida. Y entendí a primera instancia que es cuando el creyente no puede decir palabras, sino que solo llora. Pero él, en su sentir, en su corazón, en su mente, él está orando aunque no pueda expresar ninguna palabra. Me llamó mucho la atención y dije, sí, es cierto. Yo he vivido y sé que viviré momentos en los cuales no podré orar de una manera audible, pero sí sé, por el largo camino que nos espera, sé que voy a orar con lágrimas, de una manera líquida, la oración líquida. Pero también comprendo, sé, también lo he vivido y lo voy a vivir más todavía, por el largo camino que nos espera, de que también se puede cantar en líquido. Se puede cantar con lágrimas. Cuando no podemos ni siquiera expresar las palabras de ese canto, solo lloramos. Es tan fuerte el sentimiento, es tan fuerte la angustia y a veces es tan fuerte la alegría que no podemos cantar. Se nos hace un nudo y en vez de cantar lloramos. Es una alabanza en líquido, es un canto en líquido. Y después es una bendición grande. Fíjese que este salmo, lo voy a leer todo porque es larguísimo. Es necesario que lo leamos. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión
seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Tremendo, ¿verdad? Y esta palabra no solamente es para los que predican la palabra o llevan el evangelio, sino también para aquellos que quieren volver a ser restaurados, aquellos que quieren volver a ser como antes experimentaron una vida abundante, aquellos que estuvieron en su nación, estuvieron con su pueblo, estuvieron con su Dios, estuvieron con su santuario, estuvieron con su ley, estuvieron con sus siervos, estuvieron con sus promesas y con el cumplimiento de ellas. Pero lamentablemente la desobediencia los llevó a el exilio, los llevó a un cautiverio fuera de su patria, fuera de su tierra, fuera de su pueblo, fuera de su santuario. Y ellos tienen la promesa de Dios, pero también tienen la fe de que ellos un día van a regresar, porque saben que su Dios es bueno. Fueron llevados cautivos. Estando en el cautiverio, ellos soñaban. Cuando fueron sacados del cautiverio por un edicto de Ciro, el que conquistó Babilonia, ellos salieron y sentían como que era un sueño. Pero también cuando ellos llegaron de nuevo a su tierra, también ellos sentían como que estaban soñando al ver la realidad de lo que antes habían añorado, habían deseado, habían soñado. Pero eso no es fácil. Ese versículo número, ¿qué le dijera? Versículo número 5, los que con llanto siembran, esta versión, en júbilo cosechan. Amén. Me es difícil querer compartir sobre esto. Ellos estaban en Egipto y soñaban. Su sueño se cumplió al salir, y también se cumpliría en su totalidad cuando ellos llegaran o llegaron a la tierra prometida. Este sueño es una realidad que motiva una doble reacción. Primero, el comentario de las demás naciones, el comentario de las naciones o de los pueblos paganos. Y segundo, el cántico jubiloso de los que regresaban. Comentario por parte de los paganos, admirados de lo que su Dios había hecho con ellos. Prueba de ello es lo que expresó aquella mujer Rahab en Jericó. Ellos tenían temor de lo que Dios había hecho, y el cántico de ellos. Por eso
aquellos que nos ven cantarle a un Dios que no se ve, lo consideran algo absurdo. Pero nosotros le cantamos a ese Dios porque hay júbilo en nosotros, hay agradecimiento en nosotros, porque estamos conscientes de ese proceso que de alguna manera ya vivimos, porque tuvimos un pasado, estando bien con Dios, fuimos llevados cautivos, estando en cautiverio, fuimos libertados por el Señor, pero al ser liberados por Dios, no llega ahí el trato. Todavía falta el trayecto de Egipto a la tierra prometida. Todavía falta el trayecto de Babilonia a la tierra prometida. Todavía falta el trayecto de Siria a la tierra prometida. Ya sea Judá o ya fuera Israel, cualquiera de los dos en su división, o Efraín. Ellos lo vivieron. Y esto es lo que hace que nuestra oración sea una oración líquida. Porque van a haber momentos en los cuales nosotros no vamos a poder ni siquiera hablar. Solo vamos a poder llorar. Y cuando usted vea a un niño que esté llorando, ya sea por dolor, por tristeza o alegría, y no puede proferir palabra, así nos pasa también a nosotros los adultos cuando estamos en ese proceso. Ya sea angustia en un principio, en un trayecto, en un período, o alegría después de todo lo que hemos pasado. No podemos muchas veces ni siquiera dar un testimonio, porque nuestra garganta no puede hablar. Amén. También habla de una lluvia torrencial, caída en los sauces, en los secos sauces, o cauces, perdón, en los secos cauces del sur, que le daba vida al desierto, el sur de la nación, el Negev famoso, que hace poco hemos estado nosotros hablando. Amén. Difícil, pero es necesario. Todo lo que es difícil es necesario. Quisiéramos que no suceda, tiene que suceder. Quisiéramos no pasar, tenemos que pasarlo. En las Escrituras, las lágrimas desempeñan un papel único en el crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que hace que tengamos crecimiento espiritual? Nuestras lágrimas. Lamentablemente. No porque así debe de ser, no, es que así somos nosotros. Y porque así somos nosotros, las lágrimas harán que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Las lágrimas son las que nos llevan a nosotros a tener madurez, lamentablemente. Y es por eso que cuando carecemos de esto, es más largo el camino que nos espera del que confesamos que nos falta. Para el que tenga oídos. Aquí descubrimos que cuando se siembra, no solo se recogerá una cosecha espiritual, sino que ello dará un espíritu de regocijo en el sembrador. ¿Y quién es el sembrador? Nosotros. ¿Y en dónde sembramos? Donde no cae lluvia. ¿Y dónde no cae lluvia? En el lugar estéril. ¿Y qué es un lugar estéril? El desierto. Hay que tener entendimiento para esto. En el desierto normalmente no llueve. Y en algunos lugares se puede decir que nunca llueve. De Egipto a Canaán estaba un desierto.
y ahí no llovía. ¿Comprende? Entonces, ¿de dónde vendrá esa lluvia? De nuestras lágrimas. Para ellos, literal. Para nosotros no. Es que nosotros hemos vuelto nuestra vida abundante, nuestra tierra de Canaán o nuestra tierra prometida, la hemos vuelto un Egipto. Porque nos han llevado a Egipto. La hemos vuelto una Babilonia porque nos han llevado a Babilonia. Nuestra vida abundante se vuelve también un desierto, porque nosotros hemos permitido que nuestra vida abundante se convierta en un desierto. Y en el desierto no llueve, pero es necesaria la lluvia. Entonces, en el desierto, en el trato, en el conflicto, en la necesidad, en la angustia, en la enfermedad, en la limitación, en la tristeza, en el etcétera, 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 lo único que puede hacer que se vuelva verde es nuestras lágrimas. Y no estoy hablando de lo verde, de lo literal, sino de lo que significa o simboliza para nosotros ese desierto que nosotros estamos atravesando. Ya venimos. Espero que no sea que vayamos hacia Egipto o que vayamos hacia Babilonia, sino ya venimos de Egipto. Ya pagamos un precio, pero venimos de regreso a Canaán. Y para que no muramos en ese trayecto, es necesario que llueva, porque de cierto no será la roca la que nos dará a beber todo el tiempo o siempre, sino para que esa tierra pueda dar su fruto y nosotros podamos un día cosechar, necesitamos regarla. Pero no la regamos si Dios no nos trata. Espero que me dé a entender. Yo sé, esto está difícil. Pero somos bienaventurados si lo entendemos. Este pasaje, junto con otros en la Escritura, que se relaciona con un espíritu sufrido. Un espíritu sufrido. ¿Sufrido por qué? ¿Por vivir solos? ¿Qué es vivir solo? ¿Hemos puesto a un lado a Dios? ¿Hemos dejado su palabra? ¿No hemos querido estar con su presencia ni caminar con ella? ¿Estamos solos por qué? ¿Y por qué sufrimos? ¿Por qué se relaciona esta porción con un espíritu sufrido? Porque lamentablemente hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Si hemos sido sabios en nuestra propia opinión, significa que fuimos llevados cautivos. Y espero que ya vengamos de regreso al lugar o al estado al que nosotros pertenecemos. Hemos sido sabios en nuestra propia opinión. O si no, con un espíritu sufrido, porque estamos siendo tratados por Dios. Siempre, en su gran mayoría, el desierto representa ese trato tan necesario para su pueblo. Entonces, venimos de regreso. Ellos estaban en Babilonia, pero ya prácticamente ya venían de regreso. El tiempo se había terminado de su cautividad, de su cautiverio. Ahora ellos venían de regreso. Y era necesario que ellos pasaran por ese desierto. Entonces ellos son llevados. ¿A dónde son llevados?
a que se cumplan los propósitos de Dios. Ya se dieron unos, estar en Egipto. Ya se dieron unos, estar en Babilonia. Ya se dieron unos cuando estuvimos en Siria. Ahora nos traen de regreso y tenemos que pasar por el desierto, pero estamos siendo llevados para que los propósitos de Dios se cumplan. Cuando estábamos en Canaán, cuando estábamos en la tierra prometida, cuando estábamos en la vida abundante, no se cumplieron esos propósitos porque nosotros fuimos sabios en nuestra propia opinión. Porque nosotros hicimos todo lo que Israel hizo para ser llevado cautivo. No se cumplieron los propósitos de Dios. Entonces somos llevados y traídos de regreso para que ahora los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. La lección que traemos, las señales que traemos en nuestro cuerpo o en nuestra alma de todo lo que hemos pasado, nos hará entender que nos traen de regreso para que ahora se cumplan los propósitos de Dios. Porque muchos, mientras no seamos tratados, el propósito de Dios no se cumple. También eran llevados a funciones relacionadas con su vida y con el ministerio. Había un propósito. Dios no los había escogido sencillamente por un querer hacerlo. Había un propósito. Eran como una higuera puesta, sembrada en medio de una viña. Fue puesta como ejemplo. Y lamentablemente, la higuera no fue ejemplo. Y es por eso que usted sabe toda la historia que se habla de la higuera que fue plantada en medio de una viña. Amén. Y seremos como Jeremías, primero como creyentes. Jeremías se caracteriza por ser un hombre de Dios que lloraba. Lloraba porque podía ver, como creyente y como profeta, como creyente y como ministro. Amén. En las Escrituras encontramos lágrimas de muchas formas. Encontramos lágrimas de pena o sufrimiento. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 20, versículo número 5, nos habla de la enfermedad de Ezequías, una enfermedad de muerte, una enfermedad en la cual fue enviado el profeta Isaías al rey Ezequías y la palabra de Dios era: prepara tu casa porque ciertamente morirás. El rey recibe la palabra del profeta, sabe que Dios le va a quitar la vida por medio de esa enfermedad, o esa enfermedad Dios va a permitir que le quite la vida. Pueden ser muchas las razones por las cuales el rey enfermó, pero no es eso lo interesante. Aquí lo interesante es hoy en el versículo número 5, cuando Ezequías le ha pedido al profeta que le diga a Dios, o él le pidió a Dios que por favor no le quitara la vida, que él pudiera sanar de esa enfermedad. Entonces lo dijo en oración, viendo hacia una pared. Entonces el profeta había cumplido, y cuando iba saliendo de la casa del rey, el Señor le habla al profeta y le dice en el versículo número 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios, qué tremendo, de David tu padre. David, otra vez en escena. Por David, increíble. Yo no sé si usted entiende lo que yo entiendo. El Dios de David
tu padre. Como quien dice, por David. Qué tremendo. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén. Tremendo, ¿verdad? Cuando Ezequías fue informado de que moriría de su enfermedad, él inmediatamente comenzó a orar y buscar a Dios fervorosamente. ¿Cómo fue eso tan fervoroso? Sin aceptar su mortal destino. Sin aceptar. Le pidió, le suplicó a Dios. Él no aceptó morir. Entonces él viene y comienza a orar y a llorar y a buscar el favor de Dios. Él no aceptó. Y mire qué tremendo. Y él presenta su petición al Señor y el Señor le es propicio. Mire qué tremendo. El Señor le es propicio. Le estaba diciendo al Señor, Señor, no quiero morir. Cuando le dije, no acepta la muerte, el Señor, por favor, no permitas que yo muera. Señor, ¿puedo seguir viviendo? Esa era la súplica de este hombre. Era algo similar a lo que el Señor Jesús le pide al Padre, cuando le dice que si puede pasar Él de esa copa. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Pasa de mí esta copa. Aunque el Señor le dijo, tú sabes lo mejor. Cuando le dice, mas no se haga mi voluntad. En el caso de Ezequías no fue así. A Ezequías suplicó y le fue concedido. Ahora, note algo. Aquí es tremendo porque no le fue bien de ahí en adelante. Y esto nosotros debemos de entenderlo. El Señor puede concedernos el deseo de nuestro corazón. El Señor puede no permitir que la enfermedad sea de muerte, pero lamentablemente de ahí en adelante a Ezequías las cosas no le fueron bien. No le fueron bien. ¿Cuántas veces nosotros queremos no llorar? Y es necesario llorar. ¿Me estoy dando a entender? Muchas veces queremos que el Señor no permita las cosas. Dejémosla. Dejemos que el Señor obre. Dejemos que el Señor cumpla. Permitámosle al Señor que Él haga lo que considere que es lo mejor para nosotros. Amén. Entonces, cuando se padece de una enfermedad mortal, y la enfermedad mortal aquí es el ejemplo, nunca es algo inadecuado lo que nos esté pasando, aunque esto sea de muerte. Eso es lo que está aquí tratando la manera el Señor de enseñarnos. Que no, lo malo que nos pasa no es inadecuado para nosotros. Nosotros creemos y pensamos que es inadecuado, pero no es inadecuado si Dios lo está permitiendo. Entonces, ¿en qué conclusión podíamos decir de Ezequías? Que la enfermedad de muerte era para su bien. Pero él no aceptó. ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué usted y yo no aceptamos aquellas cosas que nosotros consideramos que no son para nuestro bien? En el hecho de que Dios nos las permite.
Y también al revés, como el caso de Ezequías. Esta enfermedad de muerte era para su bien, pero él no la aceptó. Porque las cosas malas que nos pasan, creemos y estamos seguros que no es para nuestro bien. Y entonces, ¿en dónde queda el apóstol Pablo cuando dice en la epístola a los Romanos capítulo 8 y versículo 28, que a los que aman a Dios, amén? Las Escrituras enseñan, por lo de Ezequías, que solo Dios puede sanar. Este es el otro lado, solo Dios puede sanar. La enfermedad era de muerte, no eran los higos los que lo sanaron. Era Dios quien lo sanó. Entonces, solo Dios puede sanar. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, lo puede hacer por medio de milagros. O sea, de una manera sobrenatural. Hermano, yo quiero decirle algo. Comprenda que estamos hablando de ese trato. Comprenda que estamos hablando de ese regreso de la cautividad a la tierra de la abundancia, a la vida abundante. No me estoy alejando del tema. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en ese desierto que nos hace llorar? Pero las lágrimas son la lluvia que ese desierto necesita para que dé fruto. Entonces, significa que ese desierto, esa tierra, somos nosotros mismos. Que esa lluvia nos va a hacer cambiar. Esa lluvia nos va a hacer que la tierra dé fruto. Nosotros a la vez somos las mismas lágrimas. Somos las nubes que dan la lluvia, así como el Señor está representado en el sacerdote, en el ofrendante, en la ofrenda, en el altar, en todo el Señor está representado. Así también aquí nosotros somos las lágrimas, somos las nubes, somos la arena del desierto, somos lo que va a brotar del desierto. Por eso el Señor tremendo dice, el desierto lo cambiaré en tierra que da rayanes, cipreses. ¿Sí? ¿Me entiende? Uno dice, ay, qué difícil. Uno solo lo ve literalmente en el desierto. El Señor lo va a cambiar como literalmente lo ha hecho en Israel. Pero el Señor está hablando más, otra cosa, que lo literal. Nuestro desierto hará que florezca. Y va a florecer, aunque hoy lloremos. Solo Dios puede sanar también por medios naturales o por medios humanos. O también no cambiando lo que Él establece. Acéptelo. Debemos de aceptarlo. No importa. Si no lo hace por un milagro, si no lo hace de una forma natural, si no lo hace también por medios humanos, entonces aceptémoslo y digámosle, Señor, sé propicio. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar como Ezequías, que la enfermedad para muerte era para bien de él, o la enfermedad de muerte era para bien de él, y él te oró, te suplicó, y tú le concediste su petición, pero en tus planes era mejor que él muriera y no que viviera. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que es mejor que mueran? Cualquiera de estos medios no debe de ser menospreciado. No importa, de las 4 cosas que le mencioné, no debe de ser menospreciado. Las lágrimas son como la lluvia que cae sobre la tierra seca, sobre los desiertos. Y ellos, los israelitas, en lo literal, dependían de las lluvias.
Fíjese que en Josué, capítulo número 15, versículo número 19, aquí vemos un ejemplo, cuando Caleb conquista Hebrón y Debir. Mire, tremendo. Dice el versículo 19, hablando de la hija. Desde el 17, y la tomó Otoniel, está hablando de Axa. Déjenme ver, desde 16, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Así dice, ¿verdad? Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, era buena tierra, dame también fuentes de aguas. Imagínense qué tremendo. Entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Entonces, el lugar donde había agua o donde llegaban las corrientes de las lluvias era lo más preciado y lo de más valor. Entonces, nosotros encontramos que los israelitas dependían de las lluvias, dependían de las fuentes. Amén. Ahora yo quiero que me acompañe al Salmo, libro de los Salmos 68, y versículo número 9. Amén. Yo tengo aquí algunas versiones que quiero compartírselas. Salmo 68, versículo número 9. Mire qué lindo. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, ¿cómo? Exhausta. Tú, ¿qué? La reanimaste con la lluvia. Y en el caso de la lluvia, que estamos hablando, ¿de cuál lluvia estamos hablando? ¿Cuántas veces hemos llorado? Y esas lágrimas han salido por el trato, por lo duro del camino, por el dolor, por la tristeza, aunque nosotros seamos responsables de ello. En ese sentido, mire qué tremendo, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Hermano, no es en vano las lágrimas. Las lágrimas que hoy están saliendo de nosotros es lo que harán que nosotros después nos fortalezcamos, nos alegremos, nos gocemos. Si no salen las lágrimas, es porque todavía no ha hecho nada el Señor en nosotros. Cuando el Señor ha hecho que nosotros lloremos, literalmente, que broten de nosotros lágrimas, es porque está habiendo un cambio en nosotros. Fíjese que en esta versión dice así: Dios mío, tú hiciste caer lluvia sobre la tierra vieja y cansada. Imagínense qué tremendo, sobre la tierra vieja y cansada, para que recobrara su fuerza. Hermano, increíble. A nosotros el trato y las lágrimas nos rejuvenecen, cambian nuestra vida. Por eso lo que pasa, hermano, un propósito tiene. Es
porque somos responsables y Dios está en el asunto tratándonos. Entonces dejemos y no seamos como Ezequías, no sea que nos equivoquemos, que pidamos lo que no es para nuestro bien. Sanar en este caso no era para nuestro bien. Llorar para nosotros es lo que menos queremos, a menos que sean lágrimas de alegría, pero las lágrimas de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación, esas no las queremos, huimos. Y son las que harán que nuestro desierto cambie. Yo pienso que algunos entendemos esto porque lo hemos vivido y decimos, es cierto, ya pasé por ahí. Y uno dice, es necesario pasar por ahí. Si no, uno no entiende. Si no, uno no cambia. Si no, uno entra en una vida abundante. Ya pasé por ahí, dice uno. Por eso, con ese sentir, admiro esta versión cuando dice, Dios mío, tú hiciste caer lluvia sobre la tierra vieja y cansada. Hermano, oiga lo que está diciendo. Tierra, ¿quién es esa tierra? Nosotros mismos. Vieja, tierra vieja y cansada. Tremendo. Dice también esta versión, tú, oh Dios, diste abundantes lluvias, reanimaste a tu extenuada heredad, tu extenuada heredad. También esta versión, yo espero que valga la pena lo que estoy leyendo. No sé si ya se la leí. Dice, tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Una más, déjenme ver. Ojalá encuentre una que me gustó mucho. Qué lindo esto. Tú hacías llover. No estoy hablando de la lluvia al campo. Tú hacías llover, oh Dios, una lluvia generosa sobre tu heredad. Y cuando ésta desfallecía, tú la sostenías. Qué tremendo. Hermano, mire, hasta después uno se da cuenta que Él me tenía tomado de la mano derecha siempre, como lo dice Asaf. Hasta después uno dice, Señor, tú siempre me sostuviste, siempre. Señor, tú siempre estuviste conmigo. Uno hasta después, en el momento uno cree que está solo, en el momento uno cree que está perdido, en el momento cree uno que está hundido, en el momento cree uno que está derrotado, está destruido, está a punto de desaparecer. Y qué tremendo es saber que Dios siempre estuvo conmigo. Dice también, oh Dios, tú hiciste llover en abundancia, tu pueblo estaba agotado y tú le diste fuerza. Amén. La última, hoy sí, la última. Yo sé que usted está regocijando. Hay palabras claves en cada cita bíblica. Lluvia de beneficio derramaste. ¿Quién? ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede aceptar esto en el momento en que uno lo único que puede hacer es llorar? Y no es que uno es lo único que puede hacer, es que cuando uno llora, no llora porque uno quiere llorar, uno llora porque no se puede detener. Está la situación que es imposible no llorar.
Aún dice, no hombre, no llores que no sos hombre. Es que aquí no es de hombres. Qué lindo, dice, lluvia de beneficios derramaste. Oiga, hoy que usted ve una lágrima que caiga por la razón que sea, es un beneficio, es necesario. Por eso, a las personas que están en su momento, en una pérdida y no quieren llorar, llore. Es para su bien. Eso es, saque ese dolor, saque esa angustia, saque eso que sienta. Es para bien suyo. Le estoy hablando en un ejemplo humano. Imagine lo que Dios hace cuando permite que de usted salgan lágrimas, beneficios. Oh Dios, dice, lluvia de beneficios derramaste. Oh Dios, cuando tu herencia estaba cansada, tú la reanimaste. Amén. Quiero terminar. El tiempo se me acabó. Lluvia en mi necesidad. Para Israel hubieron lluvia de dones. ¿Cuántos por medio de las lágrimas brotan de nosotros dones? Porque hemos madurado, porque hemos crecido. En el desierto llovía maná. ¿Y cuántos por medio de nuestras lágrimas el maná llega, la palabra llega a nuestra vida? No solo de maná, lluvia de codornices en el desierto. Cuando nosotros lloramos, qué bendiciones no nos vienen. Porque Dios ha visto quebrantada nuestra alma, quebrantado nuestro ser. ¿Por qué? Porque estamos en una situación difícil y Él no soporta vernos así. Y Él envía la codorniz si codorniz necesitamos. Él envía el maná si el maná necesitamos. En el desierto no caía la lluvia, pero la roca los seguía a ellos para darles de beber. Lluvia para mi aflicción, lluvia para mi salud, lluvia para seguir mi vida, para seguir mi caminata. Hay lágrimas de gozo, hay lágrimas de compasión, hay lágrimas de desesperación, como en el caso de Mardoqueo, de compasión por Cristo, cuando Lázaro murió, de agonía o de parto, como lo habla Isaías 42, de arrepentimiento, como lo habla Joel capítulo 2. ¿De qué son nuestras lágrimas? Pregunta. ¿De qué son nuestras lágrimas? La capacidad de Dios para restaurar la vida va más allá de nuestro entendimiento. Los huesos rotos sanan. Aún la angustia no es una condición permanente. Hoy estamos angustiados, eso va a pasar. Hoy estamos tristes, eso va a terminar. Nuestras lágrimas pueden ser semillas que produzcan una cosecha de gozo, debido a que Dios puede sacar algo bueno de una tragedia. Qué lindo es creer eso. Qué lindo es saber que Dios puede cambiar mi lamento en baile, mi tristeza en gozo, mi cautividad en libertad, mi enfermedad en sanidad, mi pobreza en riqueza, mi angustia en felicidad. Entonces debemos tener paciencia cuando esperamos. ¿Por qué debemos de tener paciencia? Ya viene la gran cosecha de Dios para nuestra vida. Por lo que hoy lloramos es necesario. Quiero terminar con una cita bíblica que para mí me dejó con la boca abierta. Jeremías 31. Y quiero que me la proyecten, ahí está. Versículo número 9. Mire qué tremendo esto. Lo voy a esperar usted que todavía está ojeando. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho
en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Qué tremendo. No solo Israel, también yo. Yo me imagino que también usted. Y mire la promesa del Señor. Mire qué promesa. Irán con lloro. Sí, hoy lloramos, no importa. Nuestros errores, no importa. Nuestras malas decisiones nos han llevado a Egipto, nos han llevado a Babilonia, a grandes pérdidas. ¿Y sabe qué promete Él? Aquellos que lloran irán con lloro, arrepentidos, mas con misericordia los haré volver. Significa, yo voy a hacer lo que sea. Yo soy Dios y voy a hacer lo que sea, pero los voy a traer de regreso. Mas con misericordia los haré volver y los haré andar, mire hermano, y los haré andar junto a arroyos. El valor para ese lugar, arroyos de aguas, por camino derecho. Mire qué tremendo, un camino derecho. No se van a perder, único, en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Nunca los vio divididos, siempre los vio como un solo pueblo. Es lo que Dios tiene para nosotros. Sometámonos y decimos, Señor, qué lindo lo que hemos aprendido en este ministerio. Señor, sé propicio. Aunque sea malo a mis ojos, es posible que sea para bien. Entonces, decide tú, Señor. Pero mis lágrimas van a ser como la lluvia que este desierto necesita. Gracias, Señor. Padre, qué maravilloso, Señor, poder transformar el sufrimiento en esperanza. Las lágrimas en oración y cantos. Sí, Señor, difícil, pero solo los entendidos pueden transformar el sufrimiento en esperanza. Solo los entendidos pueden transformar las lágrimas en oración y cantos. No puedes orar, pero tus lágrimas lo dicen todo. No puedes cantar, tus lágrimas lo dicen todo. Tus lágrimas son la lluvia que tu desierto necesita. Orar es como derramar lágrimas en nuestro desierto. Por eso, sintámonos dichosos de poder llorar. Porque el Señor, dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres, porque nosotros diremos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, en la parte sur, donde está la desembocadura del río, hermano. Eso hemos estado aprendiendo. Hoy tus lágrimas son lo que Dios está formando para nuestro bien. Muchos no quisiéramos llorar, muchos no quisiéramos angustiarnos, muchos huimos del sufrimiento,
pero es lo mejor para nosotros. Señor, tú nos has sido propicio. Y un día, los que hoy estamos sembrando y andamos llorando, es una siembra, Señor. Un día volveremos con regocijo, trayendo nuestras gavillas. Un día, hermano, un día, hermana, veremos el fruto de nuestra aflicción, como Él en Isaías 53, y quedaremos satisfechos. Gracias, Señor. Señor, sé propicio. Sé propicio, Señor. ¿Cómo expresar